Vamos a resolver la primera curiosidad. Literatura arquetípica, antes de entrar al personaje que nos reúne hoy. ¿Qué es la literatura arquetípica? Es una literatura muy importante para todas las culturas. La literatura arquetípica es una literatura que va generando como los modelos básicos de cómo las personas nos vinculamos con nuestra sociedad. Y crea personajes que nosotros vamos a reconocer rápidamente y que se van a reiterar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los mitos son arquetípicos. Tienen historias que se van a repetir y tú puedes adaptar el mito, ¿no es cierto? Cambiarlo a la época contemporánea, pero sabes que mantienes una narración y ciertos personajes, ¿no? Que van cambiando con el tiempo, pero el arquetipo se mantiene. Eso es muy propio de la literatura oral. Y lo que ocurre es que Arguedas, cuando nace, hace 114 años, nace en un Perú que era un país oral. Las personas que sabían leer y escribir hace 114 años eran, no sé... ¿La minoría? El 20% de la población, ¿no? Y mujeres, olvídate que casi ninguna, eran muy pocas, eran una élite las que podían hacerlo, ¿no? Las que tenían acceso a, resuelta esta curiosidad, creo que es una oportunidad además para aprender muchísimo, y siempre que se habla de José María Arguedas, podemos aprender de diferentes temas porque, muchísimas cosas. Porque su obra además es muy diversa, ¿no? Sí, muy diversa, pero digamos también con ese tema arquetípico. Con ese foco. Sí, lo digo porque, hace unos años hice una investigación al respecto, porque los textos literarios de Arguedas tienen casi las mismas características que sus ensayos antropológicos, por ejemplo. Y a veces cuesta mucho trabajo distinguir cuándo estaba haciendo ficción, cuándo estaba haciendo antropología. Eso era una consulta que quería hacerte más adelante, pero ya que lo pones sobre la mesa, vamos con ello también, ¿no? El impacto que tenía su formación en su escritura, ¿no? ¿Eso es algo que ha sido muy estudiado luego? Con los años, conforme se ha podido acceder a la tesis, se ha podido acceder a sus trabajos antropológicos, porque muchos de sus trabajos han estado ocultos, guardados. Lo que pasa es que José María Arguedas, su vida, y vamos a ir viéndolo de a poco, tuvo como varios momentos, ¿no? Pero él siempre trabajó de la mano con el Estado en temas de educación. Era algo que a él le interesaba y le parecía fundamental. Y después con el tiempo, cuando él trabaja como profesor, él se da cuenta de que hay que empezar a recopilar mitos, que la gente tiene maneras de contar su historia, de contar su ficción, que no es la misma que se hace por escrito. Y que se relaciona con la manera de aprender también. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando él ya, digamos, mayor, pasa a San Marcos y empieza a estudiar etnografía, porque recién había llegado a la carrera. Él es de los primeros en estudiar. Que vino luego de antropología. Etnografía es anterior, después cambia el nombre y se llama antropología, ¿no? Pero cuando él empieza, Arguedas ya tenía como todo este bagaje, ¿no? Que él había ido recogiendo, recopilando, y entonces para él la literatura, la mitología, la oralidad, la escritura, como que todo confluye. Entonces su manera de entender la etnografía a mí me parece hermosísima, la verdad. ¿Se puede ver como diferentes lenguajes para hablar, digamos, no quiero decir de lo mismo, ¿no? Pero para comunicar ese mismo sentir o esa misma sensibilidad que tenía por el mundo andino, por la cultura andina? Es que también le ponía los poemas en la tesis. O sea, cuando Arguedas, su tesis es, además que fue algo para él sorprendente, él hace su tesis en una comunidad campesina española. Escuchen bien, comunidad, ¿cómo es eso, por favor? Porque en España también había comunidades. O sea, nosotros a veces creemos que las cosas acá eran distintas de allá, pero él se sorprende cuando llega y todo le resulta muy parecido. Entonces, en su tesis tú escuchas la descripción del canto de las aves en la mañana, las canciones que cantaba el pueblo, y de pronto empiezas a sentir que estás en los ríos profundos. Claro, en esa ruralidad. Sí. Que él sabía describir bien. Sí, es como que él ha encontrado, por eso digo que es una cosa arquetípica, porque ha encontrado algo mítico, algo muy profundo de la cultura, vamos a decir, hispanoandina, que él va a descubrir y que él le va a dar un valor que nunca antes se le había dado acá en Perú. Por supuesto. Que no solamente pasa por encontrar, ¿no? Para darle valor a las cosas había que tener una sensibilidad particular. Sin duda alguna. ¿Cómo crees que él logró formar esa sensibilidad? Y quizá ahora sí nos toca retroceder en el tiempo muchísimo, sí. ¿no? Incluso desde su niñez.
Por supuesto, porque hay muchas cosas. Primero que él perdiera a la mamá tan chiquito, porque eso ya te da una sensibilidad muy particular, ¿no? A los 3 años pierde a la mamá y su papá estaba un poco ausente porque su papá era abogado justamente de zonas rurales. Entonces él iba Claro, a las las distancias. comunidades, entonces se iba moviendo mucho. Eso ya de por sí te genera una sensibilidad, ¿no? Y luego el papá decide, bueno, te vas conmigo, entonces lo va llevando a diferentes lugares, va a estudiar en distintas partes. Y hay también esta historia famosa que él va a contar en 1965 de Yo soy hechura de mi madrastra, que creo que es... El rol no quiero decir personaje, de esta persona, de Sí, esta presencia, ¿no? ese relato es increíble, ¿no? Porque es un relato de cómo su papá se había casado con una hacendada y había pues este maltrato a la población que trabajaba, Directamente. indígenas, se decía en aquella época, ¿no? Indios, indígenas. Y él veía el maltrato, ¿no? Veía que dormían en el suelo. Las diferencias. Las diferencias. Pero él, más bien, que tenía esta carencia y necesitaba apego, es recibido por la cocinera de la casa. Y luego, cuando puede escapar ya del hermanastro mayor, que es el que lo obligaba, digamos, a iniciarlo sexualmente a través de violaciones y cosas así, que era una cosa terrible, él ya se puede liberar y se va a otra hacienda de un tío suyo que está conectada con 2 comunidades campesinas y ya él empieza a vivir un mundo, sobre todo en Utec, que es un mundo ya distinto, donde él está viendo población indígena que ha crecido libre, que es dueña de su comunidad, que toman decisiones, y ahí es donde él siente que va a ser feliz, ¿no? Que se va a Y es sentir acogido realizado. además en ese tipo de comunidad. Totalmente acogido, sí. Él sintiendo igual las diferencias, porque Arguedas era misti, ¿no? Era blanco, de ojos claros. Claro. Pero su sensibilidad, esa sensibilidad que es algo, digamos, muy propio del mundo andino, que es esta identificación con el territorio. Entonces él habla del río, de las montañas. Es una sensación de que él forma parte de eso, ¿no? Su cuerpo es parte de eso. Eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque nos habla de un personaje, bueno, nuevamente, ¿no? Nos habla de la sensibilidad del personaje, de esta capacidad, ¿no? De conectar con su entorno, y no con su núcleo necesariamente, sino con el entorno, que tiene que ver también con el componente social del momento. Sí, claro. No se hablaba en ese momento de conciencia de clases como se habla hoy, o podríamos decir que se hablaba en otros términos, quizá. Un poquito sí. De hecho, a ver, saquemos la cuenta. Arguedas ha nacido en 1911. Cuando Mariátegui publica Los 7 ensayos es 1928 y él corre a leerlos. Y él ya había estado leyendo algunas cosas que lo habían ido acercando, ¿no? a esa forma de pensar. Ahora, Arguedas no podemos decir que propiamente era un socialista, un comunista. Quizás al final de su vida se acercó un poco más, eran los tiempos de los 60, ¿no? En todo el mundo. Pero antes sí había este legado tan importante que deja Mariátegui en él, en Vallejo, de cómo hacemos para tener una literatura propia, una literatura que sí reconozca. En esa época se hablaba más de población andina, la Amazonía casi estaba desconocida, el tiempo del caucho, se sabía muy poco aún, pero del mundo andino sí todo lo que se sabía, ¿no? Entonces es esa idea de repensarnos, por eso Arguedas como una identidad propia además, ¿no? Arguedas es un autor muy, muy importante en ese sentido, porque él recoge, Mariátegui hace como un llamado, ¿no? Dice, ya tenemos a un poeta como Vallejo, nos falta un novelista como Vallejo. Y yo creo que Arguedas va por ahí. Qué maravilla hacer esa conexión, ¿no? Entre estas grandes mentes de nuestro país que, como dije, tienen un legado que directamente nos ha permitido conectarnos, ¿no? Con lo nuestro, con nuestras culturas. Siguiendo en ese paso, ¿no? De los años, luego de esa infancia, ¿cómo fue su adolescencia, por ejemplo? Bueno, complicada también porque iba de colegio en colegio y lo trataban como, ya no como misti, porque en la costa, si tú hablas como alguien que viene de la sierra y que habla quechua, pues ya no te miran, ya dejas de ser blanco automáticamente, ¿no? Entonces, Arguedas sintió el golpe y decidió volverse el número 1.
Entonces estaba en cuarto, quinto de secundaria y ya escribía artículos para revistas. Cuarto, O sea, quinto de ya se secundaria. había despegado él ya. ¿Y luego de terminar la secundaria, inmediatamente ingresa a San Marcos? No. Ahí hay un tiempo, o sea, que sí iba a entrar a San Marcos, primero a letras, ¿no? Que es lo que tradicionalmente se estudiaba. Pero a veces nosotros no sabemos que, digamos, hasta los años 60, San Marcos cada cierto tiempo los gobiernos la cerraban la universidad. O sea, no era tan fácil como poder entrar a la Claro, universidad y decir que cada acá año está. se abría un ciclo académico, ¿no? No era así. O cada medio año, como en la No era actualidad, así. ¿no? Sánchez Cerro cerró durante 5 años la universidad. Wow. O sea, ocurrían esas cosas. Eso es para otro episodio. De Uf. Somos Cultura, Dios mío. Ese es para un episodio de Velasco. Claro. Porque los Solo profesores de de esos San años. Marcos se fueron al ejército. Pasaban esas cosas. Entonces, no es tan fácil como que Arguedas pudo entrar Claro. y Y de que todo era frente. en seguidilla, digamos. Lo que hizo Arguedas primero fue ser profesor, porque era la posibilidad y era el sueño que había en ese momento en el Perú, porque en Perú todo el siglo XIX se había intentado abrir escuelas normales, ¿no? Para formar profesores que pudieran enseñar pedagógicos, pero fracasaban esos proyectos. Y realmente en el siglo XX es donde recién empiezan. Entonces Arguedas va a entrar en el grupo de Encinas, que son los profesores que dicen nosotros vamos a enseñar al Perú desde el Quechua, desde los Andes, ¿no? Porque como te decía en ese momento lo andino era como lo que se estaba empezando a valorar, ¿no? Son los tiempos pues de Julio Cetello, había todo un descubrimiento de lo andino. El centenario de la independencia, todo estaba muy movilizado, entonces Arguedas decide irse a ser profesor, ¿no? Y se va a Puno. A formarse como profesor. Y enseña en Puno también, ¿no? Cuando Ahí se va va a a aprender Puno, mucho empieza también. en primaria, empieza en secundaria. Primaria. Con alumnos de primaria. Sí, ya había tenido él este episodio famoso de haber estado en la cárcel, ¿ah? Estuvo Con unos los meses, alumnos ¿no? de Meses San o Marcos. semanas. Sí, Por sí. una protesta, me parece. Sí, es que fue una protesta, fue un homenaje del gobierno al fascismo italiano. Entonces, Claro, como ¿cómo te no imaginarás, responder a una situación los como esa? alumnos estaban totalmente sorprendidos de qué cosa era lo que pasaba, ¿no? Y los detienen. Pero él ahí descubre otro Perú también, ¿no? En la novela El Sexto, donde la narra. Entonces ahí se enamora de su esposa, ¿no? Que lo buscaba. Ella ayudaba a estos jóvenes estudiantes, ¿no? Ahí nace el amor y se van juntos a Puno, ¿no? Y ahí él empieza este primer proyecto educativo donde lo que él encuentra, y creo que ese es uno de sus grandes aportes a la cultura peruana, es que él encuentra que a través de los estudiantes él puede recoger los mitos que nadie había recopilado. Y tan sencillo como escuchando a sus estudiantes. Es decir, no la educación no tenía ese tipo de No, convenciones. Así es, pero recién se estaba enseñando a gente de Puno, Claro. o sea, salvo los que estaban en colegios particulares, ¿no? Pero así en colegios estatales no había. Y eso va a hacer que Arguedas haga un proyecto muy grande, que tengo entendido que se está publicando recién, de a pocos. Pasó con el centenario recién, ¿no? Que fue pedirle, como él después, más adelante, va a trabajar en educación y en cultura, en ministerios de educación y cultura, él va a pedirle a todos los profesores del Perú que hagan ese trabajo. Y ese trabajo está guardado. O sea, todos los mitos del Perú. Claro. El trabajo, digamos, de investigar entre tus propios estudiantes. Así es. ¿No? Eso que ¿Qué mitos empezó traían él de la familia, así de sus es. comunidades? Pero que todos los profesores del Perú lo hicieran y esos materiales están guardados. Es un material para trabajar increíble. Es como si Arguedas fuera como los hermanos Grimm en Alemania. Digamos, esa idea de que la nación se crea a partir de los relatos que son comunes. De esas historias, Ajá, ¿no? Tan ajá. particulares. Si tenemos que avanzar un poco más, que nos quedan, me comentan por ahí unos 5 o 6 minutitos, ¿no? Es imposible, o no deberíamos hablar de José María Arguedas sin hablar de una de sus obras cumbre, que además has traído, me parece, 2 ediciones distintas. Esta es la más reciente, Es que hay muchas ¿no? ediciones, sí, de todas las ¿La sangres. puedo mostrar, por favor? Acá está. Esa es la última, que la ha prologado Ricardo González Vigil. Todas las sangres es una novela muy particular porque hay 2 cosas importantes. Uno, que hay esta famosa mesa redonda donde le dicen sus colegas a José María Arguedas,
así ya no es el Perú. Ujú. Y esto le va a chocar mucho, ¿no es cierto? Y desde ahí van a sucederse una serie de intentos de suicidio hasta que, bueno, finalmente se va a dar. Eso por un lado. Y por otro lado, porque así la gente no la lea, la frase más usada en el Perú es todas las sangres para describirnos como país. Así ¿no? es. Esto me hace pensar, bueno, indiscutiblemente en su legado, ¿no? Una vez que nos deja, cómo es que su obra empieza también a trascender, ¿no? De manera nacional y luego internacional. Internacional. O primero internacional y luego nacional. No, Bueno, las no, dos no sé cosas, cómo lo consideras las o dos si fue algo cosas que a la se dio de vez. manera paralela. Se dio Ajá. de manera paralela, porque fue, o sea, digamos, las editoriales rápidamente reconocieron el nivel de sus obras y en ese momento en América Latina, digamos, eran pocas las ciudades letradas, ¿no? Entonces las editoriales se conocían, los autores, había como una red latinoamericana y Arguedas va a entrar en esa tradición, ¿no? Pero Arguedas era como que no lo podías encasillar. O sea, no era totalmente Real Maravilloso. Claro, No claro. era totalmente indigenista. No era totalmente socialista. Y no nos era encanta totalmente... además hacer ese tipo de etiquetas, ¿no? Pero Así es. ¿cómo se hablaba de él entonces cuando se le presentaba? Sí, se le presentaba como un escritor nacional. La mayoría lo consideraba indigenista, ¿no? Pero luego, claro, tú estudias el indigenismo y es algo muy distinto porque el indigenismo tenía como una distancia entre el autor, que era quien sabía leer y escribir, y los personajes que creaba o que recreaba. En cambio, Arguedas está hablando desde donde él lo ha vivido, cómo lo ha Claro. sentido. No es un estudioso de, Así es, ¿no? ¿no? Y esto que mencionas creo que seguramente va a despertarle algunos recuerdos quizá a nuestros oyentes, si les ha pasado como a mí, que lo aprendieron así también en el colegio, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. después en los estudios superiores o cuando terminas el colegio y te acercas a su obra o escuchas a otras personas hablando sobre ese autor, es que puedes entender que existen otros ángulos, ¿no? Sí. Muchos otros ángulos. Muchos otros ángulos y Arguedas lo hace. O sea, Arguedas todo el tiempo te recoloca, te desconecta, te hace tener sensaciones. Por ejemplo, tú lees Los ríos profundos, cierras la novela y tú dices, yo sé quechua. Y no la has leído en quechua, la has leído en castellano, Claro. pero la sensación que Que te tienes es que tú has entrado a otro lenguaje, ¿no? Tenía un dominio del castellano impresionante. No hay mejor manera de celebrar a nuestros autores que acercándonos a su obra. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales para nuestros oyentes para que este 18 de enero no sea solo una fecha más, sino esa invitación para conocer de lleno a José María Arguedas? A ver, si quieren algo breve e impactante, yo recomiendo siempre dos cuentos. El sueño del Pongo, que es muy divertido y muy irónico, ¿no es cierto? Y La agonía de Rasuniti, que creo que es una de las piezas que además nos une con la música, con los cantantes, los danzantes de tijeras. La verdad que es una cosa hermosa. Y Los ríos profundos, ¿no? La novela Los ríos profundos, porque ahí aparece un Arguedas que todavía está lleno de una gran fuerza. Tú sientes que puede él cambiar el mundo, como las chicheras que hacen su rebelión y logran ayudar a todos los campesinos. Yo creo que ese es el Arguedas lleno de vida, ¿no? Que queremos Por supuesto, recordar. que queremos recordar y que debemos también dejarle, ¿no?, a las nuevas generaciones, Sí, ¿no? sí, Por sí. supuesto, que se acerquen al autor. Muchísimas gracias.